desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas acudimos a la redacción de Nueva Sion, donde nos recibe su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, generalmente hablamos de temas de actualidad, pero a veces la actualidad también llega a saturarnos y es bueno relajarse un poco con temas que son un poco más allá del tiempo, como este caso, ¿no? Exacto, Jorge, viene bien a una pequeña pausa en medio de tantas tormentas y en este caso estuve pensando y preparando una reflexión sobre Bernardo Verbitsky, ¿no? Que ahora el 15 de marzo se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento, que murió él en el 15 de marzo del 79. Bernardo Verbitsky, que digamos, fue un escritor que con sus novelas, sobre todo hay dos que lo convierten en uno de los fundadores de la literatura judeo-argentina moderna, ¿no? Es difícil empezar a vivir y etiquetas a los hombres, ¿no? Bernardo Verbitsky había venido en la panza de una ucraniana que cruzaba el Atlántico, escapando de los pogroms, ¿no? Para recalar en América, donde llegó, digamos, en noviembre de 1907, ¿no? El 22 de noviembre. Un lustro después, desde Ucrania justamente, también salía la recién nacida Ana, ¿no? Quien luego sería su mujer, ¿no? Cuyo padre huía del reclutamiento obligatorio. La coincidencia de la Tierra, digamos, en origen y destino de ellos dos se enredó en un noviazgo, ¿no? Un título que dará a una novela que él luego habrá de recrear en la redacción del diario donde trabajó. Uno de los principales en su primera época es el famoso Crítica de Natalio Botana, ¿no? En la década del 30. Este noviazgo dio lugar luego a que la pareja ya consolidada diera luz a Horacio y Alicia. Horacio es Horacio Verbitsky, famoso periodista reconocido en Argentina. Justamente concibieron a Horacio justo después de que Bernardo terminara su primer libro, ¿no? Es difícil empezar a vivir en 1941, que fue premiado por un jurado que integró Jorge Luis Borges, digamos, y Juan Carlos Sonetti, nada más ni nada menos que estos dos monstruos, ¿no? Entonces, con su pequeño de 3 años, en 1945, se mudaron a Ramos Mejía, que era casi un campo en esa época. En medio de este paisaje, en ese paisaje medio campero, fue donde él pensó y modeló Dabar, ¿no? La famosa revista, libro cultural digamos, de la Sociedad Hebraica Argentina, ¿no? Dabar es palabra, que bueno, fue todo un ícono de la cultura argentina durante mucho tiempo, ¿no? Y cuya impronta nacía con la convicción de que el arte y la cultura deben ser instrumentos para perfeccionar la convivencia humana, ¿no? Las conversaciones previas a que salga la revista, ¿no? Comenzaron en mayo, cuando casi caía Berlín, ¿no? Casi cuando caía Berlín, ¿no? Se convirtió en un secretario de redacción que invitó a todos, judíos o no, a colaborar con un medio que vislumbraba universal, ¿no? Lo dejó claro desde el primer ejemplar cuando, por medio de un cuento se refirió al genocidio no de judíos, sino de seres humanos, ¿no? Recién terminada la guerra, hacia octubre del 45, él notaba que la herencia del antisemitismo ha creado una victoria póstuma que crea un problema más difícil de contestar a la pregunta de si Hitler ha muerto o no. Hitler vive en el antisemitismo que aún florece en Europa, decía, ¿no? Y luego de definir a Hitler como quien comandó un asalto al género humano,
Él prestó especial atención a las barbaridades que cometerían las potencias triunfadoras, ¿no? Como por ejemplo la ejecución de 4 jóvenes judíos que enfrentaron su condena con actitud heroica, ¿no? Se admite que su ejecución ha hecho cambiar de parecer a muchos de los que en Palestina eran contrarios al terrorismo, decía, ¿no? Con la creación del Estado de Israel, Bernardo Berbisky lo saludó en varias ediciones, ¿no? Él decía, la creación del Estado judío modifica de manera radical el problema judío, ¿no? Y el 29 de noviembre de 1947, ¿no? Con el voto, digamos, en la ONU, de la partición de Palestina, se puso en el lugar de un pueblo esperanzado, ¿no? Dijo, en Palestina afrontan todos los problemas, toda la pena presente y júbilo futuro con la fortaleza de quien ha desafiado a una cita al destino, ¿no? Cuando el 15 de mayo de 1948 se proclamó finalmente el Estado de Israel, celebró que por primera vez en 2000 años marcharon al mismo paso el pueblo judío y el resto de la humanidad. O sea que él veía en esa medida un solitario paréntesis entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, quizás el único indicio de que el mundo aprendió algo. Bernardo veía en cada judío a alguien capaz de comprender que en su sufrimiento la humanidad veía postergada su próxima aproximación a la espléndida meta para ella con el sueño de las participaciones proféticas. Incluso en diciembre dedicó un número extraordinario a reforzar este concepto universal, ¿no? Decía, el problema judío no ha sido nunca un problema solo de los judíos, sino de la humanidad. Esta pone en orden sus propios asuntos cuando busca soluciones a los judíos. A la recíproca, los judíos hallan una solución a la marcha conjunta hacia la superación de la injusticia. Y al tiempo que miraba lo universal, pintaba su aldea en sus libros, ¿no? En la década siguiente llevó a la revista Dabar por la senda de una contribución para la recíproca comprensión entre la Argentina y el Estado de Israel, ¿no? Dedicó una edición especial del 25 aniversario de la Universidad Hebrea de Jerusalén y otra al centenario de la muerte del general José de San Martín, ¿no? Defendió lo argentino y lo judío con igual énfasis, ¿no? En la certeza de que luchar por el derecho a ser diferentes, por conservar rasgos distintivos, es luchar por el enriquecimiento de la comunidad de la que se forma parte. Y bueno, y en Bernardo tenemos muchas herramientas, muchos elementos para hoy recordarlo, para hoy reflexionar, ¿no? Cuando la familia tuvo lista la casa, digamos, que mamá había diseñado y construido, digamos, en un barrio de clase media de Ramos Mejía, planificaron una mudanza por etapas, ¿no? Con su hijo, digamos, hicieron una avanzada dispuestos a pasar la noche en la espera en la que había más y más trabajo, ¿no? Y en ese contexto se pusieron a escuchar la radio, ¿no? Y oyeron al locutor un triste anuncio, ¿no? Con Evita parecía irse el ideal de la justicia social para todos, ¿no? Siguió publicando libros, sin embargo, sin abandonar la esperanza. Profundizó el lugar que ocupaba en el entramado cultural humanístico durante las ediciones de el brindis por las 50 ediciones de Dabar, ¿no? De la revista Dabar en comienzo de 1954. Y en aquel vino de honor, ¿no? Definió, su maestro Roberto Giusti lo definió, Berbisky, escritor entrañado en sus problemas morales e intelectuales de su patria y de antenas muy sensibles para percibir las inmateriales esencias de la literatura de su tierra, no descansó en abrir Dabar en todos los capaces de decir algo interesante respecto de la suerte del hombre. Bernardo Berbisky editó homenajes a la memoria de Alberto Gerchunov, ¿no? En la que Borges escribió, y a la de Albert Einstein, ¿no? De quien aprovechó para referirse a su grandeza moral, y en él proyectó sobre la condición humana. Ahora, Bernardo Berbisky tampoco abandonó la prensa cotidiana, ¿no? Había sido colaborador de la revista ¿Qué?
¿no? Después en la revista Gaceta Literaria, en Nosotros, en La Nación, en Ficción, es decir, tuvo en distintos medios de comunicación, aunque fue en Noticias Gráficas, donde tuvo una caja de resonancia para siempre, ¿no? Y ahí es donde él acuñó, inventó la expresión Villa Miseria, ¿no? Para referirse al rancherío, digamos, más marginal de la miseria que visitaba frecuentemente para conocer a sus pobladores, ¿no? A quienes visitaba justamente con su hijo adolescente, ¿no? Horacio, y sobre la cual escribirá su novela más famosa, Villa Miseria también es América, en 1957. Es decir, que el término Villa Miseria es inventado justamente por Bernardo Berbisky. En Noticias Gráficas escribía la columna Los Libros, ¿no? Y en realidad tuvo distintas participaciones, ¿no? Y supo que en La Razón, Félix Laino quería que Timerman, que Jacobo Timerman, filmara como Alejandro, ¿no? Félix Laino era el director, el referente fundamental del diario La Razón, ¿no? Y ahí dijo Bernardo, Jacobo es un hermoso nombre, dijo respecto a su amigo. Y ahí es como que de alguna manera defendió cierto espacio frente a los resabios del antisemitismo, ¿no? Cuando Jacobo Timerman, ¿no? Con el sobrino del escritor Guiraldes y el comodoro Juan José, armó la revista Confirmado en el 65, convocó a Horacio Berbisky, el hijo de Bernardo, ¿no? Que pronto sería uno de los secretarios de redacción, ¿no? Horas antes de la Guerra de los 6 Días, Bernardo afirmó en la revista Libro Israel: frente a ese manicomio, ¿qué puede hacer o desear un escritor desde Buenos Aires? Quiero la paz, enemigo de una solución bélica en cualquier problema o conflicto, que no en vano he escrito un libro de 800 páginas para denunciar notorias maniobras belicistas. Desapruebo la guerra cruel de Vietnam sobre Estados Unidos, comete sobre la campaña del Sinai en 1956. Y lo decía el intelectual que había manifestado en contra de la aceptación de las reparaciones económicas de Konrad Adenauer porque las veía enmarcadas dentro del plan norteamericano para rehabilitar a los herederos de Hitler, ¿no? Se definía entonces como un ferviente partidario de la amistad entre judíos y árabes y defendió siempre el Estado de Israel, ¿no? Decía, se puede estar en contra de un gobierno, se puede objetar una política, pero otra cosa es planear la destrucción de un país, cosa que ocurre solo con Israel, decía en referencia también a los líderes árabes que disimulaban sus intentos de agresión, como por ejemplo Nasser. Y esto nos suena bastante, ¿no? En estos momentos. Es muy bueno reivindicar acá entonces esta mirada de Bernardo Berbisky. Este, y bueno, y Bernardo Berbisky, no voy a poder en esta pequeña columna decir todo lo que hizo, porque estuvo todo un prolífico desarrollo en distintos medios de comunicación, distintos libros que publicó, ¿no? Etiquetas a los hombres fue considerado por el editor José Rosenberg como un testamento político ideológico, ya que trata las diferencias entre los judíos y los árabes, por lo que generó interés en España, donde fue editado en tapa dura con una cubierta de todo color, igual que Enamorado de George Weiss. O sea, eso fue en el 1975. El docente de literatura judío muy reconocido, Mario Ber, dijo que su novela sobre la Guerra Civil Española en esos años inauguró la no ficción, ¿no? Argentina, el género periodístico, bueno, que de alguna manera también se lo reivindica a Rodolfo Walsh con Operación Masacre, ¿no? En los últimos años, eh, Bernardo Berbisky, digamos, una década después de trabajar con el sobrino, incluyó a Ricardo Giraldes en un capítulo ponderativo de su ensayo Literatura y Conciencia Nacional. Al año siguiente, pocos días después del último golpe de Estado, se negó a ir a una mesa redonda de varios grandes escritores convocados por el diario La Opinión, ¿no? Envió un escrito, La inflación contra la poesía, en la que denunciaba: antes alcanzaba con 3 o 4 sueldos para editar un libro, ahora ni con 20. Contra ese contexto peleó y para fin de año tener listos los cuentos de Octubre Maduro y para abocarse en la última novela acerca de la pobreza, Hermana y Sombra.
Su último libro salió en imprentas argentinas el 29 de septiembre de 1978, editado desde Caracas, Venezuela. Es A pesar de todo, que también, bueno, es un poco uno de sus legados, ¿no? Eh, la verdad que para mí es un placer poder recordarlo, porque bueno, es un hombre que hoy, como tantos otros que marcaron una época, es poco conocido, es poco, su nombre no suena, digamos, en los ambientes judíos, en los ambientes culturales, en los ambientes intelectuales incluso, ¿no? Y bueno, y me parece muy importante que, bueno, que saber que este hombre, cuyo apellido Berbisky es muy conocido en Argentina por su hijo, pero que este hombre hizo mucho por la literatura, por la cultura, y que unió muchos aspectos de la cultura judío-argentina. Pues te agradecemos mucho que nos hayas presentado este personaje que seguramente despertará la curiosidad de más de uno de los oyentes y como siempre pasa, pues igual alguno se acerca a su literatura y descubre un nuevo tesoro. Muchas gracias, Gustavo Efrón, por habernos acercado a Bernardo Verdisky y esperamos poder contar contigo nuevamente dentro de 2 semanas. Hasta entonces. Gracias, Jorge. Te mando un abrazo y un cariño para toda la audiencia.